Informativas del Instituto Prensa y Sociedad, Adriana León, con quien también abordaremos los temas relacionados al proyecto de ley presentado por el gobierno que busca penalizar la difusión de información reservada en una investigación penal. Adriana, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Quería empezar preguntándote por el caso de nuestros colegas de Cuarto Poder. Esto es una situación verdaderamente preocupante y que nos recuerda, y esto no es terruqueo, ojo con ello, las épocas en las que los grupos terroristas como el MRTA secuestraban precisamente ciudadanos y los obligaban a leer comunicados. Esta situación es verdaderamente preocupante y habla de una situación muy delicada de la libertad de prensa e información en nuestro país. Efectivamente, es una situación muy grave, sienta un pésimo precedente además, porque entonces cualquier grupo, digamos, que quiera protestar o comunicar algo ante la opinión pública a través de la prensa puede hacer este tipo de cosas que son delitos, es un secuestro, a estos periodistas los han secuestrado y los han obligado a leer un comunicado, que además es un comunicado que falta a la verdad, porque los periodistas lo que han hecho es ir a la zona para profundizar en las denuncias que han hecho el domingo sobre estos dos casos que involucrarían al presidente, a los familiares y al presidente Castillo, y han sido secuestrados justamente para impedir que esta cobertura se dé. Entonces, no solamente se ha afectado la libertad de estos periodistas, se les ha obligado bajo amenaza a leer este comunicado, sino que además se les ha impedido continuar con la cobertura de temas que son de altísimo interés público y que todos y todas los peruanos tenemos derecho a conocer a través de los medios de comunicación. Así es, y Adriana, y acá hay un punto sumamente importante que no podemos dejar de perder de vista, y es que al margen precisamente de si un periodista nos cae bien o si un periodista ha hecho o no ha hecho bien su trabajo, o la sensación que podamos tener del trabajo del periodismo de determinado medio, absolutamente nada justifica que se violen libertades individuales de las personas. Lo que le ha ocurrido a Eduardo Quispe, a quien conozco desde hace muchísimos años además, es precisamente una violación a sus libertades. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de ser secuestrado y de que sus equipos sean robados, por más que haya una diferencia de corte político, ideológico o de cualquier tipo. Finalmente estamos en un Estado democrático de derecho. Por supuesto, y además han robado los equipos periodísticos con información que había en esos equipos. Entonces eso también agrava la situación. Lo que es condenable, y el IPIS, tanto el IPIS como la ANP, el Colegio de Periodistas, el Consejo de la Prensa, hemos protestado porque no ha sido efectiva la reacción ni del Ministerio Público ni de la policía. Esta gente está debidamente identificada, incluso parece que está también el alcalde de la zona involucrado en estos hechos. Están las voces de las personas que secuestraron a los periodistas, porque son ellos los que se comunican a través de los teléfonos con el director del programa Cuarto Poder para exigir que emitan este comunicado, ¿no? Entonces, la verdad que todo se ve muy extraño y muy lento. No hay ninguna reacción de parte de las autoridades que anoche perfectamente, a las 9:30 de la noche, cuando ya sabíamos que los periodistas estaban a salvo, han podido efectuar una detención en flagrancia, y eso no ha sucedido. Esperemos que con este comunicado que acabas de mostrar de la Fiscalía, una carta que hemos enviado también nosotros, una carta abierta firmada por la ANP, el IPIS y el CPP, para decirle a la fiscal, por favor, que estas investigaciones se profundicen y se aclare inmediatamente esta situación, porque, como te digo, acá está debidamente identificados por lo menos algunos de los involucrados en estos graves acontecimientos. Por otro lado, Adriana, es necesario comentar además la reacción del mismo presidente de la República, Pedro Castillo. 12 horas después de haber ocurrido el hecho, recién por Twitter ha emitido un comunicado rechazando de manera tajante lo ocurrido. Lo mismo ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, desde el Consejo de Ministros descentralizado que se desarrolla precisamente en Cajamarca. Pero son respuestas que llegan 12 horas después, cuando esto debió haber sido un pronunciamiento inmediato. Este tipo de situaciones no pueden ocurrir así de simple. Inmediato y eficiente, y eso no ha pasado. El ministro del Interior tampoco ha hecho nada para que la policía detenga a esas personas, es decir,
Además que los discursos del presidente como del primer ministro no son consecuentes con sus actitudes. Esto hablando justamente de lo que tú mencionas de esta ley Mordaza. Es una ley que ha sido presentada ante el Congreso en esta semana y anunciada hace 2 semanas con la clara intención de pues penalizar a periodistas o comunicadores que difundan información que se filtre de investigaciones penales, ¿no? Eso nos parece bastante grave. Es una ley que esperemos no sea aprobada por el Congreso, pero lamentablemente en el Congreso también hay estas similitudes en el pensamiento con el Ejecutivo. Acá los dos poderes del Estado actúan juntos con esta intención de silenciar a la prensa. Esto es clarísimo, ¿no? Como un periodista genera inmediatamente autocensura cuando ve que está amenazado de que puede ir a un proceso judicial que incluso podría terminar en cárcel, ¿no? Así entonces, es, y Adriana, eso es precisamente lo preocupante, porque se juntan ambos poderes del Estado con iniciativas legislativas muy similares. La propuesta del Poder Ejecutivo, que por todos lados han dicho que no afecta a la prensa, pero evidentemente afecta a uno de las fuentes importantes del periodismo de filtración, que además se practica desde hace muchísimos años y que ha ayudado a revelar casos tan importantes como, por ejemplo, el caso Lavajato. Es producto de un hecho de periodismo de filtración, ¿no? Y el Lavajuez. Así es, y el Lavajuez también. Exactamente, se trata de filtraciones que forman parte del trabajo periodístico y que forman parte además de la consecución de fuentes, que quienes realizamos el trabajo periodístico sabemos perfectamente a qué fuentes nosotros precisamente recurrimos para buscar información. Además, imagínate que un periodista convenza a la fuente de que le filtre la información. Si bien en el proyecto de ley no está específicamente la palabra periodista, este periodista termina siendo cómplice porque en el proyecto de ley dice que también se sanciona a jueces, fiscales, abogados y cómplices de esta filtración. Entonces los periodistas podrían entrar perfectamente en esa figura. Claro, y en el proyecto de ley del Congreso de la República más bien sí se habla directamente de los periodistas, con una pena privativa de la libertad no menor de 2 y no mayor de 3 años, lo cual es sumamente grave porque ahí sí hay una condena efectiva o de cárcel, por lo menos para los periodistas que incurran en el incumplimiento de esta norma, que además ya tiene un predictamen o un dictamen listo para entrar al Pleno del Congreso. Los dos proyectos de ley son peligrosos, que esto no pasa. Te digo, no soy muy positiva en esta temática porque creo que los dos poderes del Estado están de acuerdo en esta situación, así como las actitudes del Congreso de no dejar ingresar a la prensa, así como bueno, el gobierno que no da respuesta, no responde, no da entrevistas, genera un montón de impedimentos de cobertura. Vemos que de parte de los dos poderes hay esta animadversión contra la prensa y ya lo que ha sucedido ayer ha sido realmente muy grave. Esperemos que esto se resuelva de inmediato. Las rondas campesinas han emitido un comunicado diciendo que estos periodistas han debido de pedir permiso, refieren a un acuerdo plenario de la Corte Suprema en la cual ellos no estarían incurriendo en un acto de secuestro cuando privan de libertad, en este caso a periodistas. Sin embargo, ese mismo acuerdo que ellos citan dice que el acuerdo no funciona cuando privas de la libertad a alguien. Entonces, y todos tenemos además el derecho al libre tránsito. Uno no tiene que, para ir a Cajamarca o a esa zona a investigar asuntos de interés público, no le tienes que pedir permiso a nadie. Eso no es así. Así es, Adriana, y precisamente ahora que estás comentando este comunicado de la Central Única de Rondas Campesinas, algo que me preocupó mucho y que leí precisamente en el comunicado antes de entrar con la entrevista que teníamos, era nosotros, y estoy citando textualmente, no tenemos que rendirle cuentas a ningún gobierno, ¿no? Esa frase textual dentro del comunicado pues habla de una zona que podría ser considerada liberada, y en el Estado peruano pues no hay zonas liberadas de este tipo. Nadie está al margen de la ley en un Estado democrático de derecho. Así es, por supuesto que sí, y las rondas
cumplen una función muy importante, lo han hecho en nuestra historia reciente y lo hacen también en situaciones, digamos, como una suerte de serenazgo, ¿no? Policía municipal, pero no pueden detener, no pueden castigar, no pueden sancionar. No, eso no está permitido bajo ningún concepto, ¿no? Y cuando las rondas dicen que ellos no rinden cuentas, digamos, a ningún gobierno, está bien, pero si ustedes pueden volver a ver el comunicado que tienen que hacer obligatoriamente estos periodistas de Cuarto Poder, claramente están diciendo que no quieren que se informe sobre este asunto de la hija, cuñada del presidente, que está cometiendo, pareciera, por el video y por la nota corroborada por Quispe, que además es un periodista que ha cruzado información, es que esta señorita estaría incurriendo en tráfico de influencias. Entonces acá no se trata, como dice el ministro de Defensa, de una política que está yendo a su pueblo a ver qué es lo que necesita. Eso no es, eso está totalmente errado y me parece que es una actitud del gobierno que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que rechazar. Y por otro lado, Adriana, ya que tú lo has tocado, precisamente este comunicado que se vio obligado a leer Eduardo Quispe ayer tenía una carga política sumamente grande. Es decir, no tenía una carga reivindicatoria social o de agravio hacia, por ejemplo, el ingreso a las comunidades sin permiso, algo que sí es típico en algunas zonas donde funcionan las rondas campesinas, sino por el contrario. Este era un comunicado netamente político de apoyo al gobierno del presidente Pedro Castillo. Y como diciendo, me fregaste con tu reportaje, ya nos quedamos sin el beneficio que nos ha prometido esta persona que es cercanísima al presidente. Así es, verdaderamente preocupante. Muchas gracias, Adriana, por haber estado con nosotros en 24 horas, mediodía. Una situación que se tiene que condenar, venga de donde venga. Finalmente, esto no se trata de una cuestión gremial. Los periodistas tenemos la información y el deber de compartir la información con todos los peruanos. El atentado del que ha sido víctima nuestro colega Eduardo Quispe finalmente es un atentado a la libertad de información y expresión al cual tenemos todos los derechos, todos los peruanos, y que está además consagrado en nuestra Constitución política.